Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, la verdad que no sé cuándo van a ver este video. Retomo contacto con ustedes sin antes disculparme que el lunes no vamos a poder tener nuestra clase, nuestro teórico. Estoy justo convocado por la CONIAB, por una actividad, así que justo se superpuso, así que bueno, pensé que lo mejor era eh, no recuperar la clase, pero por lo menos enviarle una clase grabada pensado un poco como refuerzo para digamos, las clases que van a tener los prácticos y los parciales, ¿no? En este sentido, conversando con el equipo, me pidieron, digamos, de poder reforzar más bien la reforma de los 2000, ¿no? Y yo había preparado como si fueran dos partes en esta clase. Una primera más centrada, como lo que podemos decir, el balance de la reforma de los 90. En este sentido, la idea sería, en esa parte, mirar un poco, bueno, cuál fue el saldo desde el punto de vista económico, social, no solamente de las reformas educativas, sino de las reformas estructurales que se dieron en esa década, y un poco también para mirar, digamos, lo que podríamos llamar la deuda social que van a plantear que van a dejar planteada la reforma de los 90 y la forma en cómo las políticas que se van a dar a partir de la década del 2000 van a intentar de alguna manera compensar, reparar esas profundas huellas de desigualdad que van a dejar y que, digamos, si uno lo mira en el mediano plazo, podemos encontrar una línea de continuidad de esas tendencias de desigualdad que se tienden con el tiempo a profundizar. Entonces, vamos un poquitito por ese lado, por el balance, y después nos vamos a focalizar ya más en las reformas en sí mismas de la década del 2000, un análisis más de tipo politológico, y también más centrado en, bueno, digamos, qué tipo de respuesta van a dar estas reformas y qué tipo de, vamos a llamar, digamos, qué líneas de trabajo plantea, y bueno, digamos, ciertas em, sino un balance, porque creo que todavía está pendiente un balance de estas últimas reformas educativas, sí algunas líneas que uno puede pensar como em, puntos ciegos, puntos, digamos, que no alcanzaron a desarrollarse y o a lecturas, digamos, vamos a decir, digamos, quizás demasiado voluntaristas respecto de la realidad que dejaban las reformas de los 90. Entonces, sin más, vamos a acompañar la presentación con PowerPoint. A ver si eh, acá, acá está, acá está. Em, Yo le puse provisoriamente un título como si fuera una suerte de guía a este balance a partir de tres grandes ideas, procesos que se dieron en términos de balance, las reformas, que es una va a ser la idea de que el sistema se expandió. ¿No? Esto es una cuestión bien interesante porque, digamos, las reformas de los 90, si bien como fuimos analizando antes, tendieron a reestructurar el sistema educativo, esta idea de provincializar, esta idea, digamos, de cambiar la estructura. Digamos, esa misma dinámica se dio en contexto de continua expansión del sistema. Esto es más chicos, más niños ingresaban al sistema educativo, a la educación primaria y sobre todo secundaria, pero en un contexto de desigualdad. Este es un fenómeno interesante porque quiere decir de que los sectores que se incorporan, los nuevos sectores que se incorporan al sistema educativo, están en condiciones diferentes, digamos, mucho más expuestas a las dinámicas de desigualdad y por el cual también se vuelve más complejo atender esa desigualdad en contexto de expansión. Lo otro que era, que también vimos, bueno, algunas cuestiones de dinámica de las reformas y de la gobernabilidad. De eso quizás no vamos a trabajar
sobre todo si no vamos a mirar esta dinámica de desigualdad, expansión y sobre todo de algunos números más macroeconómicos. ¿No? Em, ¿Cuál es el primer dato que uno puede, digamos, analizar a partir de este cuadro? Ujú. Lo que ustedes tienen delante es un cuadro en porcentajes y en cantidad de personas de cómo aumentó la pobreza y la indigencia en América Latina entre la década del 80 y la primera década del 2000, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de este diagnóstico de el casillero vacío de la CEPAL, de esta década perdida? Bueno, uno puede mirar en términos de pobreza y de indigencia. Para quienes no conocen la diferencia, indigencia se refiere a la canasta, digamos, casi digamos, de supervivencia alimentaria. ¿M? O sea, un indigente que, digo, que digamos, no llega a lo mínimo para sobrevivir. ¿M? En cambio, la pobreza, digamos, incluye una canasta que incluye educación, incluye otras cosas, pero también una canasta de estar por debajo de esa canasta sería ser pobre y por debajo de esa canasta de alimentación sería indigencia. Entonces, ¿qué es lo que observamos en el cuadro, digamos, en la representación del cuadro de la izquierda? ¿M? Vemos que desde los 80 hasta comienzos de la década del 2000, por un lado, digamos, en conjunto, pobreza e indigencia tuvo un pico en los 90. Esto para Argentina sería, digamos, esta salida de Alfonsín. Para América Latina fue la crisis de la deuda externa. ¿M? Eh, y lo que observamos que a lo largo del periodo se va, digamos, digamos, manteniendo de alguna manera una suerte de piso, de núcleo duro de la indigencia, ¿ah? Y una lenta descenso de la pobreza. Aquí es interesante porque si uno mira el cuadro digamos, de la derecha, antes me refería al de la izquierda, no, perdón. El de la derecha, que es en cantidad de gente, lo que vemos es precisamente de cómo o ese núcleo duro, en términos de personas, digamos, no solamente no disminuye, sino que tiende a aumentar. De hecho, si miramos entre los 80 y el 2007, digamos, casi 4 millones más de indigentes y alrededor de 40 millones más de pobres en la región. Esto es un dato, digamos, si uno siguiera estos datos, y esto es interesante para cuando avancemos en los temas más de coyuntura del hoy, de que este número, digamos, lejos de haberse reducido en la última década, hay un proceso, un nuevo proceso, digamos, de acentuación de las dinámicas de desigualdad. Después lo vamos a ver, bueno, qué tipo de política hay respecto de eso. Pero cuando miramos en términos de esto que también lo veíamos en la clase pasada con el casillero vacío, bueno, ¿qué es lo que pasó con el PBI, con el crecimiento, diríamos, a nivel de la región? Este cuadro, estas dos curvas, lo que muestran, por un lado, en la más clarita sería el PBI, digamos, esta ondulación quiere decir de que la región, digamos, sufre momentos de crecimiento y momentos de crisis, que no hay una línea ascendente, sino más bien una suerte de serrucho, que eso se llama inestabilidad. La otra raya, la más oscura, es la que tiene que ver con el gasto social. Acá también, fíjense qué interesante, en los momentos comillas de bonanza, esto es que hay un poco más de crecimiento, aumenta el gasto social. Y en los momentos de crisis tiende no solamente a bajar, sino se ve claramente las políticas de ajuste, ¿m? En las políticas sociales, ¿no? Estos pozos que caen. Ahora, si detenemos la mirada en la composición de ese gasto social, ¿m? De ese gasto social oscilante, y lo miramos a nivel, digamos, de cómo es el reparto por áreas, bueno, es un poco lo que nos muestra este gráfico. Este gráfico en las barras
la más azul, la más amarilla y la más celestita, diríamos, corresponde al periodo 1990, 91, 96, 97 y 2000, 2001. Bueno, claramente está esta idea. Acá podemos encontrar algo de esto que vamos a señalar después, que es que la reforma de los 2000 va a tener una fuerte carga reparadora respecto de estas desigualdades, esta profundización de la diferenciación social, la fragmentación social, y que eso se va a manifestar en un aumento de el gasto social. ¿M? Y acá vemos la composición de educación, de salud, de seguridad social. Pero decía, metamos un poquito más en el zoom en el caso de, vamos a avanzar a este cuadro, después volvemos a los anteriores, al caso de Argentina. Este cuadro me gustaría que detenerme un poquitito más, no solamente porque nos permite mirar en un periodo, digamos, del 1991 al 2009, cómo es la evolución de esa composición del gasto social. ¿M? Para ser más explícito, el gasto social sería todos los recursos del Estado que van para las áreas que tienen que ver con cultura, educación, previsión, trabajo, digamos, sería todas aquellas áreas que tienen que ver con, grosso modo, con los derechos sociales, con el papel social que tiene el Estado. Entonces, ¿en qué sentido me parece interesante el cuadro? La franja de abajo, violeta, es lo que, digamos, representaría el gasto en educación, cultura, ciencia y técnica. O sea, está agrupado, no es solamente educación. Digamos que desde el piso que había llegado en los años 90, ¿no? A comienzos de los 90, digamos, en el caso de Argentina, la crisis que marca la salida de Alfonsín, eh, que el gasto educativo está en el gasto en educación, cultura, ciencia y técnica en 3,61, se va lentamente recuperando hasta prácticamente duplicar en el 2009, del 6,38%. Digamos cuando miremos los tiempos actuales, por ejemplo, vamos a ver la distancia, retengan ese 6%, porque va a ser el reclamo de la ley de financiamiento en la década de los 2000, y lo vamos a comparar con lo que ahora se gasta en educación, cultura, ciencia y técnica, ¿no? La segunda franja, más celestito, es la que representa, digamos, los gastos de vivienda, urbanismo, digamos, sería toda la cuestión, digamos, más ligado al tema, digamos, de resolver la cuestión habitacional. Pero si vamos al que es más arriba, ¿m? Más violeta, es todo lo que tiene que ver con previsión social, esto es jubilaciones. ¿M? Digamos que en ese sentido, la educación dentro del gasto social opera, digamos, como la otra franja más importante de recursos que se van. Por eso es que tanto jubilación como educación son las primeras áreas que se recortan en ese presupuesto ligado al gasto social, ¿no? Pero volvamos un poquitito a la mirada más macro. Nos vamos a detener en este cuadro. Así como vimos las curvas para América Latina, estos serían los serruchos, digamos, de el PBI de Argentina. Aquí en la línea cero, digamos, sería sin crecimiento. Por debajo es que la torta sea chica, y por encima que la torta sea grande. Digamos de que desde, digamos, el pico que va a ser lo que vamos a llamar el boom de la década del 2000, el boom de los commodities, este salto que pasa casi tocando al 10% de crecimiento, la crisis del 2009, la crisis del tequila, y de vuelta a la tradición de serrucho. Digamos que en ese sentido, digamos, la estabilidad macroeconómica
es uno de los datos centrales, ¿m? de, eh, de la Argentina reciente, digamos. ¿M? ¿Qué quiere decir? De que Argentina, digamos, no encuentra un camino, comillas, aún con movilidad, digamos, con altibajo, mejor dicho, una línea ascendente, más bien una suerte de, de- de retornos a crisis y como vamos a ver en las unidades finales del programa, que hace 10 años que prácticamente Argentina no crece. Decíamos hace un rato de que estos procesos de desigualdad o de profundización de la pobreza y la indigencia se dieron en un contexto de expansión de la matrícula. Bueno, acá tenemos datos, ¿m? De algunos países de América Latina del nivel medio, en el cual se manifiesta precisamente esta dinámica de, en este contexto de desigualdad, los sistemas educativos se fueron expandiendo, se fueron, o mejor dicho, continuaron su proceso de expansión. Cuando digo expansión me estoy refiriendo a que cada vez hay más chicos dentro del sistema, pero no nos estamos refiriendo a, a la conclusión de los estudios, que va a ser uno de los temas que va a aparecer como parte del diagnóstico, que si bien no es nuevo, va a aparecer con fuerza a comienzos de los 2000, ¿no? Sigamos viendo estos datos, vamos a detener un poquitito más acá. Este cuadro también es interesante. Después le subo estos cuadros porque digo, quizás alguno les puede ayudar para los trabajos, para el trabajo final de promoción. Pero eh, una cosa es mirar el gasto por sector, educación, salud, previsión, y otra cosa es centrarnos en el gasto de eh, educación, cultura, ciencia y tecnología y descomponerlo. ¿M? ¿Cuánto va para educación primaria o para educación básica, mejor dicho? ¿Cuánto va para universidad? ¿Cuánto va para cultura? ¿Cuánto va para ciencia? ¿No? Entonces ustedes tienen la línea de puntos marrón, sería en términos globales, es ese 6,68 que veíamos en el otro cuadro en términos globales. De esa tortita, diríamos, ¿m? eh, la que está en color azul oscuro, ¿m? Es lo que se llama educación básica. Vamos a llamar educación básica a inicial, primaria y secundaria, y que vamos a decir que ese gasto es el gasto que fundamentalmente lo hacen las provincias y los aportes que el Estado Nacional orienta para, en términos de programas, programas de lectura, programas de apoyo, programas de capacitación, se computan como el porcentaje de educación básica, que tiene el 4,24 como 4,24. Pero el segundo, ¿m? Piensen de que estamos hablando de los 24 sistemas educativos provinciales, la totalidad de los alumnos de primaria y secundaria, etcétera, etcétera, y la línea lila, digamos, ¿m? Es la que corresponde al nivel universitario y educación superior. Fíjense de que esto también marca la diferencia de capacidad de presión que tiene la universidad por los recursos, la universidad y la educación superior, ¿m? De que si bien es menor que el resto del sistema, es proporcionalmente mucho mayor por la cantidad de alumnos que atiende. ¿M? Y si miramos cuesta ver en amarillo el 0,32 que van a encontrar en el 2009 es lo que corresponde a ciencia y técnica. ¿M? Es lo que podríamos decir, lo que va para investigación, lo que va para el CONICET, lo que va para la Comisión de Energía Atómica. Digamos de que ese gasto también proporcionalmente es mucho, mucho menor si uno lo compara con la inversión en investigación, no digo el primer mundo, sino Brasil, Chile, México. ¿M? Y también vamos a ver en la serie más larga,
que llega hasta nuestros días, bueno, también como hay una caída. Bueno, eh, ¿qué efectos tiene estas dinámicas, digamos, de expansión con profundización de la desigualdad? Y con estos presupuestos que tienden, en cierta manera, a operar de manera distinta en partes del sistema educativo y de universidad y de educación superior, perdón? Bueno, uno de los fenómenos, que insisto, tampoco es nuevo, es la profundización de los procesos de desigualdad, ¿no? Este cuadro también, si nos miramos acá en los 90 acá al costadito, lo que vemos es precisamente, por un lado, en la educación primaria, una tendencia casi, digamos, sostenida a la privatización, ahora vamos a ver que esa privatización es más bien el desplazamiento de sectores que antes elegían la educación pública y ahora se vuelcan a la educación privada. Tendencia que también se empieza a mostrar para la educación secundaria. Miren este cuadro, este gráfico, mejor dicho, también muy interesante que compara 10 años desde el 97 al 2007, cómo es el porcentaje de alumnos que asisten a establecimientos públicos y privados según el quintil de ingreso. El quintil de ingreso sería dividir en cinco a la población según los ingresos que percibe. Cuando digo ingresos, estamos hablando en términos de dinero, partiendo de que el quintil uno es el quintil más pobre y el quintil 5 el quintil más rico. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver? De que si miramos por quintiles, está claro que la gran parte de los sectores populares, precisamente por sus condiciones económicas, tiende a asistir al sector público, al sector público en términos de gratuidad. Pero fíjense qué interesante que lo que observamos de que a medida que vamos bajando del quintil uno a los quintiles más ricos, ese segmento que asiste a la educación pública tiende a disminuir. Básicamente la idea de que son parte de las clases medias quienes han migrado, ¿no? En este periodo de los 90 del sector público al sector privado. Lo que vemos en el quintil 3 y 4 sobre todo. Que por ejemplo, que en el 97 el 65,6% asistía a la educación pública y ya para el 2006 había perdido, digamos, retrocedido, perdón, a 58,4 y incluso más el quintil 4, ¿m? De 57,8 a 42. Quiere decir que el 60% ya está en el sector privado. ¿M? Bueno, acá hay toda una discusión, me interesaría darla más o menos presencial con ustedes, porque tiene que ver con algunos indicadores de las pruebas de calidad. Simplemente lo que vamos a ver que con distintas mediciones, este es por ejemplo las pruebas de la UNESCO, estos van a ser los trabajos de PISA, con distintas mediciones lo que vamos observando es una suerte también de tendencia, como algunos países en la región, y esto lo vamos a ver ahora que analicemos las reformas eh, de los 2000 van a tener un comportamiento diferente respecto de la inversión en las áreas básicas, lectura, matemática, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poquitito, vamos a cambiar de PowerPoint y vamos a comentar algunas cuestiones respecto de las reformas. De los 2000, el ciclo de reforma de los 2000. También buscamos alguna síntesis en la presentación con las notas principales.
esta idea de que va a ser una década, digamos, qui- quizás no una década completa, pero digamos los primeros años de una mayor inversión en educación, una continuidad en el proceso de expansión. ¿M? Pero, digamos, con un dato adicional que a pesar de las políticas de reparación, a pesar del aumento del gasto social, la desigualdad va a persistir. ¿M? Acá y también es interesante la caracterización. La década del 2000, digamos, la desigualdad persistió aunque bajó la pobreza. Cuando decimos desigualdad es la distancia entre ricos y pobres. Entonces, puede haber de alguna manera una baja en la pobreza sin modificar la desigualdad. ¿Mm? Esto va a ser el peso que van a tener los programas alimentarios, las políticas focalizadas, ¿no? Y esto también genera una dinámica socioeducativa y también marca límites a las reformas. Pero bueno, vamos a intentar caracterizar qué es lo que aconteció para que estas políticas se pudieran operar. Entonces, vamos a decir lo siguiente, que como vimos en los primeros cuadros, la reforma de los 90, las reformas estructurales de los 90, terminaron hacia el final de esa década en un proceso de crisis por, digamos, profundización de la desigualdad, ¿no? Porque las promesas de modernización de esas reformas y sobre todo las promesas de crecimiento eh, no se cumplieron o se cumplieron solamente, digamos, en dosis medicadas, homeopáticas, en algunos años de los inicios de la reforma de los 90, sobre todo los primeros efectos de la convertibilidad de Cavallo, pero a lo largo del tiempo mostraron esa persistencia, esa profundización de las dinámicas de desigualdad. Cuando está acabando ese ciclo, hacia el final de los 90 y comienzo de los 2000, acontece un elemento nuevo, no de la región, sino a nivel geopolítico, a nivel global, que es precisamente el momento que marca el ascenso de las políticas, perdón, el ascenso de lo que vamos a llamar el ascenso de China como, vamos a decir, motor de la economía global. Digamos, como en los años 2000, a diferencia de la discusión de hoy, emergía como gran actor China, pero sin disputar, como ahora, la hegemonía a Estados Unidos. Digamos que eh, los 2000 nadie vio venir a China. ¿En qué sentido las transformaciones, China va a transformar la dinámica no solamente de América Latina, sino del capitalismo global? En el sentido que va a ser digamos, China va a poner fuerte peso en las exportaciones primarias de América Latina. ¿M? Va a ser el principal, hoy es el principal comprador de las materias primas de la región, de productos agrícolas ganaderos en Argentina y Brasil, ¿m? De los productos que tienen que ver con los metales. ¿M? Digamos que en ese sentido, China, que había desarrollado en las últimas décadas un crecimiento sostenido a tasas del 10%, fíjense el serrucho de Argentina, China crecía cada vez por año 10%, 10%, 10%, 10%, por eso se llaman tasas chinas, ¿no? eh, Al ser el principal comprador de nuestros productos, genera un boom económico en la región. De alguna manera, América Latina sale de esa crisis, ¿m? A partir de la revalorización de sus productos primarios. ¿M? De sus productos primarios, y esto genera un boom, algunos le van a llamar boom de los commodities. Commodity refiere a estos productos, digamos, comercializables, y que va a marcar insisto, en los comienzos de esta década,
un momento inédito para la región, que es precisamente un periodo de, mm, no digamos bonanza económica, pero mayor holgura económica en las economías de toda la región, ¿no? Y esto también va a ser también en coincidencia, ¿m? Uno, este cambio global, pero la otra coincidencia es también el ascenso, producto del agotamiento de las reformas liberales, producto de la crisis, de distintas fuerzas o alianzas políticas, ¿m? En la región. ¿M? Algunos los van a caracterizar como gobiernos progresistas, otros como gobiernos de izquierda o como nacional populares. Hay toda una discusión, ¿m? Pero digamos que si algo tienen en común estas distintas fuerzas que llegaron al gobierno, eh, digamos, sin ir más lejos, bueno, el kirchnerismo en la Argentina, Lula en Brasil, los gobiernos de la Concertación en Chile, los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, esos distintas, digamos, con distintas orígenes, digamos, estas formaciones, van a tener en común la centralidad que le van a dar al Estado, ¿m? En una clave que vamos a decir neodesarrollista. Neo porque, bueno, no es que estos gobiernos van a desmontar lo que se hizo en los 90, sino van a tratar de, comillas, digamos, reparar digamos, el costo social que tuvieron esas reformas, pero no van a modificar de alguna manera las transformaciones estructurales que se van a dar. Por supuesto, va a haber matices, va a haber distintas realidades según los países, pero podemos decir de que en buena medida ese elemento va a estar asociado también a un giro. ¿M? Si la década del 90 fue centrado en asignarle al mercado como en la esfera, el espacio dinamizador, estas fuerzas van a poner el centro de una mayor intervención estatal en materia social y económica, ¿no? Pero avanzando un poquito, digamos que ese conjunto de, uy, pero un cachito, este conjunto de fuerzas en materia educativa, en este ciclo de reforma de los 2000, ¿qué, mm, qué es lo que podemos observar o caracterizar respecto de estas, de las distintas experiencias que van a seguir los países en la región? Me refiero a que, a diferencia de la década de los 90, en que fue un paquete de reformas, fue un conjunto de líneas de política, apertura económica, flexibilización laboral, privatización, etcétera, etcétera, y en materia educativa, esta idea de descentralización, autonomía escolar, evaluación. Esto que llamamos, digamos, estos conceptos que empiezan a tamizar la reforma, a diferencia de esa época, de ese periodo, las reformas de los 2000 más bien expresan, ¿m? Trayectorias y experiencias que los distintos países van a atravesar y que solamente al final de este periodo podemos conceptualizarlo como elementos comunes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a haber un paquete de reformas, no va a haber una receta, va a haber iniciativas que a lo largo del tiempo van a, comillas, coincidir con acciones de otros países o de estas gestiones educativas. Por eso es que es bastante complicado mirar esta década, este ciclo de reforma de los 2000 de manera comparada, porque los países digamos, desarrollar iniciativas diferentes respecto de las coyunturas, respecto del legado que van a tener de los años 90. Sin embargo, si miramos hacia el final del periodo, podemos encontrar algunos elementos en común. Uno, esta idea efectivamente que va a ser una década
que un ciclo de reformas en que el aumento del financiamiento va a ser un dato no menor, sobre todo mirando el periodo anterior de políticas de ajuste. Ahora vamos a ver algunos datos respecto al financiamiento. Eh, un segundo elemento que aparece como un elemento también común de las distintas experiencias en la región es que es un periodo en el cual no solamente se van a sancionar nuevas leyes de educación, así como en los 90 se aprobaron leyes de reforma educativa, en los 2000 estas reformas van a incorporar con distintas características dos cuestiones. Una es ampliar la obligatoriedad. Reformas de los 90 van a ampliar la obligatoriedad, pero no van a, comillas, incluir la totalidad del ciclo medio. Si hay un dato común en todas las reformas de la región, va a ser que todos los países van a aprobar leyes que van a estirar la obligatoriedad hasta el final de la educación secundaria. Casi digo, tomando las primeras años del jardín hasta la finalización del secundario. Esto también va a ser un elemento interesante porque las leyes van a plantear de alguna manera una demanda de cumplimiento de esta cuestión de la obligatoriedad. Y por otro lado, también estas leyes van a incorporar, como un dato también diferente, eh, nuevos derechos, en términos de poblaciones específicas, ¿no? Si digamos los años 60 y 90 pusieron el centro en la incorporación de la mujer, en los años 2000 va a incorporar otros actores más en código racial, en código de pueblos originarios y en minorías de género. Digamos que las leyes van a dar cuenta de esas particularidades, incorporándolo, dándole visibilidad en este proceso más amplio de expansión y de obligatoriedad. En términos curriculares también hay un elemento constante en las distintas reformas que se van a dar en la región y que si lo difícil quizás es poder mirar una tendencia en común. Por eso es que vamos a hablar de que lo común va a ser la hibridez curricular. ¿Por qué decimos hibridez? Porque digamos que en la discusión de las reformas en los 90, ¿m? Que tuvo en el centro el currículum también, además del cambio en la estructura, ponían acento de que lo que había que hacer es, digamos, modernizar y actualizar los contenidos del currículum. ¿M? O sea, aquello que se aprende. O sea, reformas, lo digo por ahí extremando el argumento, contenidistas. Que para cambiar el currículum había que cambiar precisamente los contenidos de la enseñanza. Digamos de que la otra visión que va a aparecer también en los 90 en algunos países, va a ser la idea poner el acento no tanto en el contenido, sino en la utilidad de ese conocimiento en términos de digamos, del uso de esos conocimientos, habilidades, que supone el aprendizaje. Vamos a decir, a esta idea de currículum vamos a llamarle competencias, de formar en competencias, que es la idea, digamos, que digamos, un conocimiento es relevante en la medida que me permite, de cierta manera, aplicar, utilizar en un sentido amplio también, ¿no? O sea, más puesta en los elementos prácticos, utilitarios. Entonces, ¿por qué hablamos de hibridez curricular? Porque vamos a tener, digamos, no una tendencia clara en la región. Países que van a avanzar más decididamente el camino de las competencias y países que se van a mantener más en esta cuestión de los contenidos. Digamos que Argentina estaría más dentro de este segundo grupo, en el cual la discusión sobre las competencias es todavía incipiente y hay diferentes críticas, diferentes objeciones, digamos, no a la utilidad del conocimiento, sino a las implicancias que tiene esto. También lo vamos a retomar más adelante. Pero, digamos, un cuarto rasgo que encontramos en común de las distintas reformas es que a pesar, digamos,
de esta ruptura que va a haber respecto de las reformas de los 90 en el sentido, digamos, de eh, poner más el centro de la expansión, poner más el centro en los derechos y en la obligatoriedad. Hay un elemento que hay en común entre los 90 y los 2000 que es, por ejemplo, los 2000 va a ser un año, una década en la cual se va a profundizar la discusión sobre la calidad, que ya la calidad no va a ser solamente la discusión en términos de los 90 de la evaluación, sino, digamos, se va a retomar, resignificar esa discusión, lo mismo que la discusión de los dispositivos de evaluación. Eh, ¿En qué podemos observar la diferencia? Vamos a dar un ejemplo para que se entienda. En el caso de Brasil, Brasil va a constituir un indicador que se llama IDEB, Índice de Desarrollo Educativo, que va a intentar cruzar los datos de expansión con los datos de pruebas de calidad, pruebas de rendimiento. Ahí hay una ecuación muy interesante, que es la idea de que si los resultados aumentan a costa, ¿m?, de una menor expansión, o sea, una suerte de elitización, o la tensión entre masificación y baja de la calidad. En ese sentido es interesante ese indicador, eh, no solamente por el indicador, sino por lo que permite mirar en esa ecuación, ese balance entre expandir y aumentar la calidad, ¿no? ¿Por qué lo señalo? Porque en cierta manera, en algunos países, como en el caso de Argentina, va a haber más fuerza para la discusión sobre la expansión y menor discusión respecto de la calidad, respecto de los aprendizajes que esos nuevos sectores se incorporan, ¿no? Creo que también es un debate, digamos, para retomarlo más adelante, ¿no? Avanzo un cachito y ya vamos a ir mirando algunas características en particular. Les decía hace un rato de que el aumento del presupuesto fue uno de los datos comunes en todos los países y un poco lo que muestran esta serie, ¿no? Esta serie de 2000-2008, cómo aumentó el presupuesto para educación, el gasto público en educación como porcentaje del PBI. Digamos que, y esto también ayuda a entender esta bonanza de toda la región, ¿m? Eh, que con distintas características, digamos, supuso una inyección de dinero a estos sistemas educativos, atravesadas por la desigualdad, atravesadas por la pobreza, digamos, en contexto de expansión, ¿no? Otro rasgo, que es lo que señalábamos hace un ratito, son el conjunto de reformas. Este es un cuadro comparativo entre las reformas de los 90 y las reformas de los 2000. Digamos que Argentina modificó en 2006 digamos, derogó y sancionó la Ley Nacional de Educación, derogó la Ley Federal y sancionó la Ley Nacional de Educación. Brasil en el 2009 va a hacer lo mismo. Chile va a también modificar digamos, acá va a ser interesante toda la discusión respecto de el modelo de financiamiento chileno. Y digamos que en el resto de los países también va a haber un movimiento, digamos, de reformas, a tono con esta coyuntura particular que decíamos hace un rato, digamos, de bonanza económica y de ascenso de gobiernos progresistas de izquierdas o nacional populares, como a ustedes les parezca eh, definirlos mejor, ¿no? Decíamos también este tema de la obligatoriedad. Ven que las reformas que se dan, digamos, que vimos hace un rato, todas coinciden, perdón, en el aumento de los años de obligatoriedad. ¿M? Digamos que todas llevan hasta el final de la educación media la obligatoriedad. Y acá empieza a ver, en este otro cuadro, bueno, ciertas tensiones que genera
esta cuestión, sobre todo de la obligatoriedad y de las dinámicas del propio sistema educativo, ¿no? Eh, digamos, para indicar tasa bruta, empezando por la izquierda, tasa TB, tasa bruta de escolarización, tasa neta de escolarización, después porcentaje de secundario completo, y esa diferencia que hay entre el acceso y la conclusión son precisamente aquellos alumnos que todavía están o rondando en el sistema o se han desertado. ¿Mm? Digamos que si uno lo compara el año 2000 con el año 2010, digamos que la buena noticia es que ha aumentado digamos, la tasa neta de escolarización y aumentó la tasa bruta. Y en algún sentido eh, se redujo un poco esta distancia, esta brecha entre el acceso y conclusión, aunque sigue siendo muy, muy alto, o seguía siendo muy alto alrededor de los años 2010. Sobre esta discusión, sobre esta diferencia, mejor dicho, hay toda una discusión interesante que es respecto a los programas de jóvenes adultos, los programas de terminalidad, toda la discusión en Argentina que va a ser respecto del plan Fines. Ujú. Seguimos aquí, así que vamos a ir cerrando el comentario. Esperen, 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 esperen. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir cerrando. mm, No quiero quemar todos los cuadros, así que eh, haciendo una suerte de resumen de la reforma de los 2000, podemos señalar que la reforma de los 2000, desde el punto de vista de la normativa, efectivamente van a dar cuenta de un montón de estos procesos y que si uno vamos al texto legal de la Ley Nacional de Educación, se incorporan no solamente este tema de nuevos derechos, nuevas modalidades, se legitiman nuevas modalidades de educación, pero vamos a resaltar dos o tres cuestiones importantes. Una es que las leyes de los 2000 no es solamente la Ley Nacional de Educación, sino un paquete de leyes, ¿m? Entre ellas una ley de financiamiento que es la que va a fijar este piso, ¿m? Del 6% para educación. Esto va a ser realmente una novedad muy importante para Argentina, que nunca había tenido una ley específica de financiamiento y que en el caso de, de la reforma de los 2000 va a tomar forma en esta ley de financiamiento que va a garantizar este 6%, que digamos también su cumplimiento va a ser bastante, digamos, discutido, no siempre se llegó, etcétera, etcétera. Pero esto es un elemento importante porque los primeros años de estas reformas van a tener el sustento del dinero para esas transformaciones en el marco de esa bonanza económico. El segundo elemento, vamos a decir, de que la Ley Nacional de Educación también incorpora una serie de organismos, como es el Instituto Nacional de la Formación Docente. La reforma de los 90, ¿se acuerdan que había creado una red federal para ocuparse la capacitación? Digamos que este Instituto de la Formación Docente va a intentar de alguna manera generar un foco de dirección en términos de lineamientos de política, de características de las instituciones terciarias de formación docente, dispersa en las distintas provincias. O sea, como el Estado Nacional ya no tiene instituciones a cargo, la función de este instituto va a ser generar lineamientos y coordinar acciones a nivel nacional de la formación docente. Esto es un elemento importante porque también da una respuesta a, bueno, cuáles son los mecanismos que permiten cierta, comillas, coordinación a nivel nacional cuando los sistemas educativos están totalmente provincializados, que es la situación que dejó la reforma de los 90. Y un tercer elemento que vamos a también destacar, ¿m? Que es precisamente la expansión, digamos, de distintas modalidades
que vamos a agrupar en lo que podríamos llamar la educación de jóvenes y adultos. Si bien no es nuevo, porque ya de los años 70 había direcciones de adultos, la característica nueva que tienen estas líneas de política es que operan sobre un fenómeno también novedoso, producto de la crisis del 2001 en adelante, ¿m? Que fue precisamente los grupos de desocupados, ¿m? Que no solamente ocupan tierra, sino que avanzan en generar sus propias escuelas. Entonces, post 2001 lo que se encuentra el escenario educativo de que en muchos sectores populares, en grandes barriadas, digamos, la educación se volvió una acción propia de los organismos, de las organizaciones sociales, digamos, de los movimientos sociales, y que pasada la crisis, se van a resistir, comillas, a estatalizar, esto es, a dejar de su acción y van a reclamar, ¿m? Ayuda y reconocimiento del Estado. Esto va a generar lo que se llama un tercer sector entre público y privado, lo que va a ser de gestión social. En eso vamos a incorporar desde lo que van a ser los bachilleratos populares, que después van a ser, comillas, financiados y normalizados en los programas fines, pero manteniendo el control de estos movimientos sociales, como también las distintas escuelas que van a desarrollar, sobre todo de nivel medio, distintos sindicatos, que van a recibir subsidio estatal, pero van a mantener una, comillas, una autonomía en las características de selección del personal, de la currícula, digamos, en cierto, digamos, como que ese avance de la sociedad civil respecto de, digamos, este vacío estatal que va a producir la crisis del 2001 va a ser ocupado, ¿m? Y va a pelear, en cierta manera, para reconocer, y que es un poco la situación que la Ley Nacional de Educación termina legitimando en el cuerpo de la ley. Digamos que vamos a decir un último elemento, después vamos a retomarlo, pero digo, porque me parece central para evaluar esta reforma, es que al haber impulsado la obligatoriedad del nivel medio, como una meta política, puso en el centro de la agenda de política educativa la cuestión del nivel medio. Entonces ahí es interesante ver cómo las políticas educativas en este periodo vamos a desarrollar distintas estrategias que van a tener como foco el nivel medio, sea en la cuestión que tiene que ver con los programas de terminalidad, como el caso de FINE, sea en el tema de las reformas curriculares, sea en la discusión respecto de la organización institucional de la escuela media, sea también en la discusión con la relación con el trabajo del nivel medio. Digamos que, y con esto vamos ahora sí a cerrar esta clase, digamos que en este periodo de la reforma de los 2000 podemos mirar cómo se desplegaron este conjunto de políticas y de transformaciones en un escenario que efectivamente estaba por un lado signado por la crisis posterior, la desigualdad, que efectivamente, digamos, pudieron morigerar o de alguna manera compensar parte de la agenda de desigualdad de la reforma de los 90, pero también es cierto, como señalamos, que cuando uno mira los datos históricos, lo que vemos es de que la pobreza se puede amironar, se puede achicar, la indigencia se puede achicar, pero que el problema mayor, no solo de Argentina, América Latina, es, digamos, la profundización de las brechas de desigualdad. Digo que por cada punto de los presupuestos dedicados a los sectores populares, se llevan dos o tres los sectores más ricos. Y esto también nos habla de, bueno, la dificultad en términos de la lucha por los recursos
que históricamente tiene la región y que también nos permite entender, eh, y esperemos que debatirlo, conversarlo, para el tiempo presente que estamos transitando, ¿no? Ahí entendíamos, la clase un poco apunta a poner puntos de contacto entre ese pasado reciente, educativo reciente, con las discusiones político-educativos actuales, sea no solamente de la ley de financiamiento universitario, ¿no? Que nos viene desvelando, sino también con todo el lugar que tiene la educación, o el no lugar que tiene la educación en los gobiernos, en el gobierno actual y en los gobiernos recientes. Bueno, pero paramos por acá. Espero que la clase les haya gustado. Y si no, los reclamos los vamos a hacer el próximo lunes. Y les dejo los dos PowerPoint además de la grabación. Les mando un abrazo fuerte y bueno, nos estamos viendo. Chao, chao.